Días a todos. Mientras esperamos unos minutos a que se acabe de conectar la gente, comentar que tenéis tanto en el chat como en preguntas y respuestas que podéis hacer cualquier comentario. Y si alguien quiere comentar en el chat para confirmar que me oís bien y veis bien la pantalla, y así también confirmamos que podéis escribir sin problemas en el chat. Bien, buenos días, Pablo. Buenos días, Inés. Perfecto, gracias por confirmar. Comentar también que antes de empezar compartiremos una encuesta rápido para también saber un poco vuestro perfil, ¿no? De los que estáis conectados hoy aquí, ¿no? Así estáis empezando a licitar o ya lleváis mucho tiempo o si lo hacéis de forma más puntual o intensa y así también. Y luego también cómo estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Este análisis de la competencia. El taller de hoy es aprende de tus resultados y los de tu competencia, ¿no? Básicamente ayudar a ver cómo analizamos la competencia y qué podemos aprender o sacar de ello, ¿no? Para, en este caso, identificar pues, posibles oportunidades, controlar, en este caso, nuestros competidores, identificar pues eso, posibles ventajas, también entender cómo están ganando contratos y por qué, ¿no? Que puede ser todo ello muy interesante en este caso para revisar nuestra estrategia también en este caso de licitación. Pues nada, ya son la una, así que si os parece empezamos. Comparto la encuesta que ya podéis responder sobre cuál es vuestra experiencia licitando. Y ahora cuando habéis contestado compartiremos los resultados. Genial, ya habéis votado más de la mitad. Los que no lo hayáis hecho tenéis aquí en encuesta en el sidebar para poder hacerlo. Está bien, veo que todavía está entrando gente. Pero bueno, creo que ya hemos respondido más de 3/4 de los asistentes, así que comparto el resultado, ¿no? Como veis, pues la mayoría de vosotros estáis licitando de forma esporádica y luego, pues, una parte, o sea, unos cuantos más, ¿no? Lleváis ya tiempo licitando y le hacéis de forma intensa. Y unos pocos, pues, estáis justo empezando. Perfecto. Y si os parece, pues hacemos ya una pequeña introducción. En este caso, para quien no nos conozca, ¿no? Goberto Contratación es una herramienta de suscripción a base de datos. En este caso, lo que hacemos es analizar todas las plataformas de contratación del Estado, ¿no? Para que vosotros podáis hacer directamente, ¿no? Vuestras búsquedas, tener vuestras alertas de licitaciones, etcétera, sobre todas las plataformas de contratación del Estado de forma unificada y de forma rápida. Y además nos permite, ¿no? Sacar mucha información relevante que luego podréis utilizar pues, para preparar vuestras ofertas, para anticipar posible concurrencia, bajas, etc. Luego también hay una parte, en este caso, tanto para entidades públicas, que es desde la control, planificación, preparación de pliegos, etc. En cualquier caso, el explorador nos sirve pues, para mucho más que alertas, ¿no? Al final, esa es quizás la primera y lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De tener ese sistema de búsquedas de licitaciones que nos pueden interesar, de sistemas de contratación o incluso de contratos que finalizan, pero luego nos puede servir también para muchas otras cosas, ¿no? Desde consulta de pliegos, ¿no? Tener esos resúmenes de los pliegos para agilizar ese proceso de revisión de las licitaciones que nos pueden interesar presentarnos. Luego poder sacar informes, en este caso, ¿no? De análisis de cómo se está contratando determinada prestación, de ver pues también sobre nuestros competidores o sobre los contratos que nos interesan, ¿no? Pues cómo son esos contratos, respecto luego también identificar la posible estrategia que nos puede interesar.
También identificar información sobre los precios, ¿no? Las bajas, la concurrencia, posibles competidores que podrían presentarse a una licitación que nos interesa y luego incluso pues, directamente monitorizar nuestra competencia, ¿no? Para identificar pues, eso, los contratos que ganan, quién gana los contratos que ellos o nosotros perdemos. Podemos organizarlo por distintos verticales, ¿no? Luego ver pues, los resultados de todos esos contratos que nos ha interesado seguir y luego finalmente incluso hacer un seguimiento, ¿no? De esas licitaciones a las que queremos presentarnos, ¿no? En todo el proceso, desde la presentación a subsanación de errores, posibles requerimientos, etcétera, e incluso, ¿no? Ese seguimiento de la ejecución del contrato hasta la devolución de la garantía, ¿no? El control de prórrogas, etcétera. Y luego, pues bueno, hay distintas partes de la herramienta que nos apoyamos con la IA, ¿no? Para hacer tanto predicciones como análisis de los datos o consulta de los pliegos. El taller que hoy nos ocupa es el que hemos comentado, ¿no? Aprender de los resultados, de tus resultados y los de tu competencia, ver cómo analizamos la competencia y lo primero de ello será identificar y conocer quién es nuestra competencia, ¿no? Hay algunos que los tendremos claramente identificados en el radar, pero otros que quizás no tanto, ¿no? Y podemos ver cómo la herramienta también nos ayuda a identificarlos. O analizar los resultados de tus propias licitaciones y los de los otros, ¿no? Para comparar y analizar también por qué están ganando unos u otros, qué aspectos podremos reforzar y luego distintos aspectos de monitorizar la competencia que puede interesarnos, ¿no? Desde el histórico de bajas que están aplicando determinados licitadores, posible concurrencia, estrategias que están siguiendo nuestros competidores, ¿no? De cómo están logrando esas contrataciones. A veces hay unos menores previos, luego hay unos negociados o están haciendo mediante acuerdos, marco o directamente licitaciones abiertas. Entonces, todo esto puede ser muy interesante y luego cómo podemos aprender de nuestros competidores, tanto a mejorar, en este caso, nuestra presentación de ofertas, a identificar oportunidades que se nos habían escapado o incluso, pues, en este caso, prestaciones que puedan estar conectados no necesariamente a competidores, ¿no? Sino incluso a prestadores, en este caso, que podamos estar conectados. Pues ofrecemos servicios anexos a los clientes que usan determinado producto o servicio, entonces nos puede servir también para identificar potenciales clientes. Y antes de empezar, si os parece, comparto de nuevo la segunda encuesta, ¿no? En este caso, ¿cómo controláis vosotros vuestros competidores? En este caso, si utilizáis algún sistema, si lo hacéis puntualmente o lo hacéis manualmente en un Excel o haciendo búsquedas, o tenéis alguna herramienta, en este caso, para monitorizar, ¿no? Las adjudicaciones de vuestros competidores, etcétera. Si hacéis algún tipo de búsqueda avanzada, ¿no? En los pliegos o documentos, en las actas de valoración, para extraer esa información u otros sistemas. En este caso, todos aquellos que comentéis en otros o así, si queréis precisarlo, podéis compartirlo en preguntas y respuestas y lo comentamos también. Muy bien, veo que ha respondido ya más de la mitad de los asistentes. Aquí seguramente quizás tendría que haber añadido, ¿no? Uno de todavía no lo hacemos. Lo incorporaremos en las próximas sesiones. Os comparto resultados. La mayoría de vosotros lo hacéis de forma manual, ¿no? Los que lo hacéis. Y unos pocos pues con algún sistema avanzado o de herramienta de monitorización, pero sois los menos en este caso. Bien, pues si os parece, proseguimos en este caso con la primera parte en este caso, de la sesión, que sería cómo podemos identificar nuestros competidores, ¿no? Primero podría ser buscando por nombre, ¿no? Si sabemos, en este caso, sabemos quiénes son, pues podemos buscar los proveedores directamente
en el buscador de proveedores que tiene la herramienta, ¿no? Los que conocéis, en este caso, Goberto Contratación, sabéis que cuando accedéis mediante usuario y contraseña tenéis el explorador, donde aquí a la izquierda, ¿no?, podéis hacer todo tipo de búsquedas sobre lo que os interesa. Pero también tenéis aquí arriba directamente, ¿no?, el buscador global en el que podéis poner, ¿no?, el nombre de un adjudicatario y buscarlo, o aquí en Explorador distintos accesos, ¿no?, a las funcionalidades para acceder rápidamente a la que os interesa. En este caso, por ejemplo, podría ser en el buscador de adjudicatarios, ¿no? Pues si conocéis el nombre del proveedor que os interesa buscar, podéis buscarlo e incluso encontrar todas las distintas denominaciones, ¿no?, posibles filiales, etcétera, que pueda tener ese mismo proveedor, ¿no? Por lo tanto, es una manera bastante rápida de encontrar, en este caso, licitadores y competidores, en este caso por nombre. Otras fuentes, en este caso, para identificar nuestros competidores, ¿no? En este caso, de una búsqueda, ¿no?, de nuestras propias alertas que tenemos. Estamos buscando prestaciones de arquitectura en Alicante. Pues podemos ver cuáles son los principales adjudicatarios, ¿no?, de esa búsqueda. En este caso, no filtrando por un plazo de presentación de ofertas, ¿no?, sino buscando, en este caso, todas las adjudicaciones. Pues puede ser una manera de identificar también competidores, ¿no?, a los que nos interesa monitorizar. Luego, cuando estamos viendo una licitación en concreto, tenemos, como sabéis, un panel, ¿no?, de Tender Intelligence, que básicamente lo que hace es un análisis estadístico de potenciales licitadores que podrían presentarse porque se han presentado en licitaciones similares en el pasado, ¿no? Y también nos va a indicar, pues, posible concurrencia, posibles bajas que puedan aplicar y el detalle de esa información. Por lo tanto, esa es otra fuente, ¿no?, en la que podemos identificar posibles competidores. Luego veréis que también que si pinchamos en la ficha de un licitador, ¿no?, vamos a poder acceder a lo que hemos llamado índice de éxito, que básicamente es un análisis que hacemos mediante inteligencia artificial, analizando las actas de valoración de las licitaciones para ver no solamente quién ha ganado, que eso es público, sino quién se ha presentado pero no ha ganado, ¿no? Y entonces eso que está solo, esa información está en las actas de valoración, no está en los datos estructurados, pues lo hemos ido recopilando para poder sacar ese índice, ¿no?, del porcentaje de licitaciones a las que se ha presentado un licitador, cuáles ha ganado y quién ha ganado las que ellos han perdido. Luego lo veremos. Luego, finalmente, pues los adjudicatarios que han ganado las licitaciones que te ha interesado, ¿no?, las que una vez has identificado en tus alertas licitaciones a las que presentarte, puedes marcar seguirlas, ¿no?, clasificarlas por un vertical, etcétera, y luego vas a poder analizar quién finalmente ha ganado esas licitaciones o no y sus datos. Así que nada, si os parece, entramos en materia y vamos a ver estos distintos casos de uso. El primero lo hemos visto ya, ¿no? Podemos buscar a licitadores que nos interese, buscando por nombre, y en el caso específico que nos interese podemos acceder a la ficha de ese competidor licitador. Aquí vamos a tener la información de todas las licitaciones a las que se ha presentado y ha ganado, y vamos a tener esa información que indicábamos, ¿no?, del índice de éxito, en este caso, ¿no?, del total de licitaciones en las que ha participado, cuántas ha ganado, cuántas ha perdido y el detalle de cada una de ellas, de las que en este caso ha perdido y quién ha ganado esas licitaciones que ellos han perdido y por qué baja, habían aplicado, etcétera. Esta información puede ser útil también a veces cuando identificamos posibles estrategias de colusión, ¿no? Si siempre ganan un mismo proveedor, las licitaciones que pierde este otro, pues puede ser un índice de colusión, lo cual, pues, en algunos casos nos puede venir bien, ¿no?, para posibles recursos, etcétera. Y luego también, en este caso, podemos ver tanto los CPVs a los que está aplicando este licitador, es decir, las adjudicaciones que ha ganado este licitador, de qué CPVs eran, por si hay algunos, ¿no?, que quizás no teníamos en el radar, etcétera, pues puede ser interesante revisarlo. Y luego también disponer del histórico de bajas, ¿no?, de todas las bajas que ha ido aplicando este competidor a lo largo de los años, incluso, pues en este caso, por el detalle, ¿no?, de qué porcentajes de baja está aplicando más en el último año, en los anteriores, etc. Y luego, finalmente, podemos ver el listado de sus principales clientes, incluso ver el detalle de sus contratos si nos interesa, ¿no?, para ver también de qué manera están contratando sus prestaciones. Vamos a otro caso de uso, ¿no? En este caso hacemos una búsqueda. Aquí, en términos de búsqueda,
añadimos distintos conjuntos de términos, lo que va a sumar, ¿no?, los resultados de todos estos, ¿no? Telemonitorización de pacientes, telemedicina, monitorización de pacientes, ¿no? En este caso, imaginad que esta es, ¿no?, una de las prestaciones que nosotros ofrecemos y nos interesa, y hacemos esa búsqueda a la cual podemos sumar cualquier otro criterio, ¿eh? Podemos definir pues, por conjuntos de adjudicadores, ¿no? Si solamente pues, hospitales, queremos aquí filtrar todos los hospitales o lo que sea, pues podemos ir incorporando solamente esos adjudicadores, podemos filtrar por CPVs, lugar de ejecución, ¿no?, el caso que comentábamos antes, o por determinados rangos de presupuesto, o determinada concurrencia, etcétera, por tipo de entidad, etcétera, etcétera. Tenemos muchas posibilidades de añadir filtros, ¿no?, para analizar ese caso. En este caso lo dejamos así más en abierto y nos vamos, por ejemplo, a los principales adjudicatarios para ver, ¿no?, para esta búsqueda en concreto, cuáles serían, ¿no?, pues, los principales competidores que podrían interesarnos. En este caso aquí ya identificamos, ¿no?, cuáles son los principales, aquí los contratos que han ganado, cuál es el más reciente, cuál es el total adjudicado, el importe medio de esos contratos, la baja media que han aplicado estos licitadores en estos contratos y la concurrencia media en la que competían estos competidores. Si por cualquier caso nos interesara segmentar mejor esa búsqueda, ¿no?, podemos irnos aquí a la vista de informe, que nos va a presentar esos datos de forma gráfica, ¿no?, y lo que nos va a permitir también es afinar pues, esa búsqueda, ¿no? Pues solamente nos interesa suministros y no servicios. Pues pinchamos directamente en el gráfico, ¿no?, y nos filtra de nuevo. O queremos solamente filtrar por comunidades autónomas o universidades o cualquier otro perfil de entidad, o solamente aquellos que tengan mayor o menor concurrencia o determinado rango de importes, etcétera. Ello en realidad también nos va a servir para analizar distintos escenarios, ¿no?, evoluciones, incluso de cómo se está contratando por procedimiento, tanto por mes, trimestre, año, por número de contratos, importe, porcentaje, distribución, etc. En este caso podemos analizar solo las licitaciones o también los contratos, en este caso las adjudicaciones, que va a incorporar también los contratos menores y que nos va a permitir, por ejemplo, analizar también en este caso la concurrencia. ¿Qué más? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, ¿no?, nos hemos ido directamente a buscar los adjudicatarios, los principales adjudicatarios de un CPV en concreto, ¿no?, en este caso servicios de arquitectura, construcción e ingeniería, y que además podemos, aparte de incorporar pues, todos los CPVs que queramos, podemos que incluya los CPVs hijos de este CPV principal, ¿no? Aquí tenemos todo el árbol de CPVs, entonces si queremos buscar en todos estos que están por debajo, no hace falta que los añadimos, ¿no?, simplemente marcamos el checkbox de incluir los CPVs hijos y ya nos los incorpora. En este caso hemos afinado también lugar de ejecución pues, determinadas regiones, ¿no?, Alicante, Valencia, Murcia, para identificar esos competidores, ¿no?, de nuestra zona, en el caso que la prestación pues, por ubicación, ¿no?, pues sea relevante, pues en este caso nos va a servir para identificar esos competidores, ¿no?, en nuestra zona. Para ese ámbito en concreto, en este caso, ¿no?, adjudicaciones que tengan este CPV o de niveles inferiores. Luego, otra posibilidad que hemos identificado, ¿no?, es cuando nos vamos a la ficha en este caso, de un competidor o de nosotros mismos, ¿no?, podemos ver los competidores que han ganado las licitaciones a las que nosotros nos hemos presentado y que hemos perdido. Es otra manera de identificar esos, en este caso, competidores, ¿no?, de contratos que pues, hayamos perdido nosotros o que hayan podido perder nuestros competidores. Y finalmente, en este caso, para cualquier licitación que nosotros, ¿no?, de una alerta que nosotros tengamos, imaginad que aquí pues esta alerta de servicios de arquitectura, ingeniería en Alicante, Murcia, etcétera, pues podríamos pinchar en cualquiera de estas licitaciones y en cada una de las licitaciones, además de poder explorar el detalle de los pliegos, los documentos, etcétera, podemos identificar esta parte, ¿no?, de Tender Intelligence que comentábamos, que lo que hace es un análisis estadístico de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no?, en licitaciones como esta, en las que se han presentado pues, distintos licitadores y que han ganado
Y entonces nos sale aquí la lista, ¿no?, de los posibles licitadores que podrían presentarse a una licitación como esta porque han ganado contratos, ¿no?, previamente de este tipo. Podemos ver incluso el detalle de esos contratos y nos hace la información de cuántos contratos ha ganado, el total adjudicado, el importe medio, la baja histórica y la baja en los últimos 12 meses de estos licitadores. Entonces, esto nos puede servir también, sobre todo, ¿no?, para, en caso de duda de queremos presentarnos, no queremos presentarnos, etcétera, ¿no? Cuando hay una indicación de muy baja concurrencia, pues puede ser un incentivo, ¿no?, para decir, hombre, pues quizás no tendríamos claro si ganaríamos o no, pero teniendo un histórico de tanta baja concurrencia, pues puede ser un incentivo para presentarse o tener esa información también, en cierto modo, ¿no?, de contexto de cuál sería posible baja. Luego también, si ya indicamos, ¿no?, o anticipamos posibles proveedores, pues identificar qué bajas se están aplicando en otras licitaciones similares, pues nos puede dar esa orientación, ¿no?, para tomar decisiones informadas más allá de intuiciones, ¿no?, de qué baja deberíamos presentar, etcétera. También para vigilar, ¿no?, no incurrir en bajas anormalmente bajas, etcétera, que luego dilata los procesos, complica también el proceso. Y luego, finalmente, podemos, todas las licitaciones a las que queramos presentarnos, ¿no? Si imaginad que hemos visto una licitación, cuando yo quiero explorado los pliegos, ¿no?, de esa licitación, he visto, pues, he analizado rápidamente los documentos de los pliegos, he visto que me interesaba, puedo marcar esa licitación como que me interesa seguirla, o bien porque voy a presentarme o bien porque me interesa analizarla. La puedo asignar a un vertical en concreto, ¿no? Si estamos ya, pues esta es de datos abiertos, me invento. Pues la podríamos asignar a ese vertical que tenemos y luego, pues si hemos decidido que directamente nos vamos a presentar, la podemos marcar ya en preparación y si todavía no lo hemos decidido, la dejamos en pendiente valorar, o si hemos decidido que no queremos presentarnos, pero queremos, ¿no?, hacer un seguimiento de quién acaba ganando esa licitación, podemos marcar no incluirla en el Kanban de seguimiento, pero sí que tenerla, pues eso, en seguimiento. Una vez marcamos una licitación en seguimiento, la tenemos disponible aquí en el panel de nuestras licitaciones, ¿no?, para, en este caso, si quisiéramos presentarnos, ¿no?, pues marcar en plazo de presentación, pues decidir, vale, pues en esta nos presentamos, pues directamente incorporarla. Tenemos también un panel de tareas, ¿no?, en el que vamos a poder ir controlando, pues, si hemos presentado la documentación o si hemos preparado, pues, las distintas declaraciones responsables, oferta, etcétera, para ir controlando, ¿no?, en este caso, el proceso de presentación de ofertas. Pero en cualquier momento podemos luego controlar, ¿no?, el detalle, en este caso, de esas licitaciones que estábamos haciendo seguimiento, o bien por un vertical en concreto, ¿no? Habíamos dicho datos abiertos. Queremos ver solamente las licitaciones que estamos revisando, ¿no?, de datos abiertos, cuáles han sido los resultados, ¿no?, finalmente quién ha ganado esas licitaciones y también, pues, con qué descuento medio, con qué concurrencia, etcétera. Esto podemos analizarlo, pues, por los distintos casos que nos interesan, ¿no? En este caso, por ejemplo, de transparencia. Y aquí quiero ver, ¿no?, los que he ganado yo, pues en este caso, ¿no?, una concurrencia media de 1,6 de descuento, tal. Y en realidad quiero compararlo con lo que han ganado otros, un descuento medio un 10%, una concurrencia media de 1,88, etcétera. O podría directamente de estos otros, pues ver un adjudicador en concreto, ¿no?, un adjudicatario, un competidor en concreto, pues ver ese detalle, ¿no? Pues en este caso, no sé, Dynamic. Y podría ver los resultados, en este caso, de solo este competidor, ¿no? Pues qué descuento medio aplicado, qué concurrencia media, presupuesto medio. Una manera muy rápida, ¿no?, de analizar, en este caso, esas licitaciones que nosotros estamos siguiendo, pues cuáles han sido los resultados y nos permite también identificar, ¿no?, en este caso, los competidores que finalmente han ganado las licitaciones a las que nos queríamos presentar. Bien, hemos cubierto ya el primer caso de uso, ¿no?, que sería identificar cómo identificamos nuestros competidores.
¿no? Haciendo un repaso hemos visto, podemos buscarlo por nombre cuando sabemos quiénes son, podemos identificar los principales adjudicatarios en una búsqueda o alerta, podemos identificar quién gana los contratos a los que ¿no? estamos dando seguimiento o habíamos planteado presentarnos, podemos identificar también potenciales competidores cuando estamos analizando una licitación a la que presentarnos, ¿no? Con ese análisis estadístico de quién se ha presentado a licitaciones como esa. O sea que tenemos varias maneras de identificar esos potenciales licitadores. El siguiente paso, en este caso, sería monitorizar y comparar los resultados, ¿no? Una vez nosotros tenemos identificados a los competidores que nos interesan, ¿no? Hemos ido revisando cada uno de esos competidores, sus fichas, sus índice de éxito, etcétera, etcétera. Podemos marcar seguir a estos competidores, incluso clasificarlos, ¿no? Por si son de un vertical en concreto. Y entonces, una vez seguimos estos competidores, los tenemos también disponibles aquí en nuestro panel de competencia. En este caso, ¿no? Monitorizamos todos los proveedores, licitadores, competidores que nos interesan y podemos segmentar ese análisis pues, por los resultados de los últimos 12 meses, de los últimos 24 meses o de los últimos 6 meses o 90 días o 30 días o lo que sea. En el caso que nos interese, ¿no? Podemos filtrar esos resultados. Incluso podemos filtrar solamente para contratos que en el objeto contenga el término transparencia, por ejemplo, ¿no? En este caso, filtraría, ¿no? Solamente los resultados que están teniendo estos adjudicadores en contratos que contengan el término transparencia, ¿no? Por lo tanto, para hacer ese análisis a veces, ¿no? más vertical, más de algún tipo de prestaciones, etcétera, pues puede venirnos bien para luego comparar rápidamente esos resultados, tanto el número de adjudicaciones y su variación respecto al periodo anterior, ¿no? Si estamos analizando 6 meses, pues los anteriores 6 meses, o si estamos analizando pues, los 12 meses, pues el año anterior, etcétera. Y luego, pues también el importe adjudicado global de esas licitaciones que ha ganado en este contexto que estamos analizando y su variación respecto al plazo anterior. Lo mismo para el importe medio, la baja media y la concurrencia media de esos distintos competidores en ese ámbito. En cualquier momento podemos aplicar los filtros que nos interesen, ¿no? Los CPVs, si es un adjudicador en concreto, si queremos analizarlo por tipo de entidad, ¿no? Para ver, en este caso, las diferencias entre entidades locales o comunidades autónomas, etcétera. A ver, nuestros competidores, en caso de comunidades autónomas, qué resultados están teniendo, ¿no? Entonces, una manera rápida de ver ese panel segmentado. Lo mismo si queremos analizar por tipo de contrato, ¿no? Solamente queremos evaluar distintos tipos de contrato o procedimientos, ¿no? Solamente quiero analizar, en este caso, los procedimientos abiertos, pues vamos a poder segmentar por esos procedimientos o incluso, pues, quiero analizar, ¿no? Pues sistemas de contratación, acuerdos marco, SDAs, etcétera, o relativos a un tipo de financiación en concreto, ¿no? Todos aquellos financiados con fondos de la Unión Europea, pues hacer una comparativa, etcétera. Para cada uno de ellos, en este caso, voy a tener el panel del detalle, ¿no? Pincho directamente en el nombre de ese competidor y voy a tener el detalle de cuáles son esos contratos que ha ganado ese competidor. En este caso, estábamos analizando solamente los últimos 6 meses y solamente de los procedimientos abiertos, ¿no? Así que modifico los criterios, ¿no? Pues voy a tener más detalle de esos contratos que gana nuestro competidor. En este caso me indica el detalle de los contratos mes a mes, ¿no? Desde enero hasta el último mes, y con el total del importe adjudicado, el importe medio, la baja media y la competencia media mes a mes. Luego puedo ver el detalle de sus contratos o incluso irme a ver, en este caso, un informe para ver directamente, ¿no? Este competidor en concreto, pues cuáles han sido sus contratos en los últimos 12 meses. La vista de informes es especialmente interesante, ¿no? Porque nos sirve para verlo así a golpe de vista, cómo están contratando, ¿no? Este competidor. En este caso vemos, por ejemplo, ¿no? Pues una preeminencia de entidades locales, de muchos contratos menores, luego algunos negociados sin publicidad,
pues de estos rangos de importes, etcétera, lo cual nos puede dar pistas, ¿no? También, en este caso, de, de, de posibles estrategias. Incluso podemos ver, ¿no?, en el análisis de evolución de la concurrencia que está teniendo este competidor, pues mes a mes, ¿no?, por número de contratos o por importe, ¿no? Pues evidentemente los contratos menores pues van a tener un solo licitador y conforme el importe sube, ¿no?, pues puede haber más licitadores, pero de todas maneras vemos que en este caso, ¿no?, hay pues una evolución de bastante poca concurrencia en los contratos que ha ganado este competidor. Luego, evidentemente, ¿no?, también podemos identificar pues esos CPVs que está ganando contratos este competidor, ¿no?, para identificar si hay alguno que se nos ha escapado, que no tenemos en el radar en nuestras búsquedas, etcétera. Pues puede ser interesante revisarlo o directamente irnos a revisar la lista de las adjudicaciones, ¿no?, para ver en el objeto del contrato si pues también hay palabras clave que ahora mismo no estamos utilizando en nuestras búsquedas y nos hubiera venido bien tenerlas, ¿no? Por lo tanto, nos sirve también analizar, en este caso, los resultados de nuestros competidores para identificar, por ejemplo, cómo podemos optimizar nuestras búsquedas, ¿no?, corrigiendo, pues añadiendo términos clave o CPVs a nuestras alertas. ¿Qué más? En este caso también, cuando identificamos, ¿no?, por ejemplo, posible estrategia de muchos contratos menores, luego negociados sin publicidad, etcétera, pues bueno, eso puede ser podemos identificar un patrón de este contratista, ¿no?, está ganando muchos contratos inicialmente pues con contratos menores. Si nos vamos incluso a ver pues los adjudicadores, ¿no?, las entidades con las que está ganando contratos, podríamos analizar o incluirlos en el filtro para ver, vale, incluso a ver los que tengan más presupuesto asignado. Bueno, en este caso concreto tampoco tienen tantas licitaciones, no sería muy preciso, pero si tuviéramos, ¿no?, una misma adjudicador que tiene muchos contratos, podríamos hacer el análisis, ¿no?, concreto entre ese proveedor, ese adjudicador y ese competidor, ¿no?, para ver, por ejemplo, si se suceden muchos contratos menores y luego pasa siendo negociado sin publicidad, ¿no?, que es un caso que a veces hemos visto, pues estaríamos identificando una posible estrategia, ¿no?, de este licitador de cómo está ganando algunos contratos. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esta estrategia? Otra funcionalidad que nos puede interesar en este sentido es, por ejemplo, contratos que finalizan. En este caso, de todos los contratos que estamos siguiendo, ¿no?, pues por CPV, por adjudicador o adjudicatario, tenemos el detalle de contratos que van a finalizar pronto y, por lo tanto, imaginad, ¿no?, en este caso, pues este adjudicatario. Me interesa controlar específicamente los contratos que van a terminar de este adjudicatario, ¿no?, pues algunos que puedan ser la antesala de un nuevo contrato en abierto o no, pues nos permite identificarlo. Con lo que luego ya nuestra estrategia, ¿no?, pues de ponernos en contacto con ese adjudicador, de definir una alerta específica para estar al tanto, ¿no?, de posible renovación de esas licitaciones, etcétera. Por lo tanto, esta información de contratos que van a finalizar, pues también puede ser interesante y en este caso nos puede, ¿no?, el análisis de nuestro competidor nos puede estar ayudando a identificar oportunidades, ¿no?, que de otras maneras se nos podrían escapar, o bien porque no se licitan, o bien porque se licitan de una manera en la que finalmente no podemos presentarnos, o bien porque simplemente se escapaban de nuestro radar, ¿no?, no los teníamos presente en nuestras alertas o búsquedas. Por lo tanto, esta es otra de las maneras, ¿no?, en las que podemos aprender y aprovechar, en este caso, de nuestros competidores para identificar pues cómo optimizar nuestras oportunidades. Luego, respecto a nuestros competidores, ¿no?, hemos visto que podemos buscar, ¿no?, analizar, en este caso, patrones de contratación, ¿no?, tendencias respecto a procedimientos, ¿no?, esta estrategia de menores, luego negociados sin publicidad, etcétera. Podemos identificar los rangos de importes, ¿no?, para identificar si alguien está apostando más por unos rangos bajos de importes o por rangos más grandes. Podemos comparar, en este caso, con nosotros también qué tipo de rangos de entidades nos interesa. Disculpad que veo aquí preguntas que no había visto. Vale, veo algunas preguntas así muy particulares, luego las respondo porque no son ahora objeto de lo que estamos comentando.
estáis preguntando sobre el tema de solvencias, ¿no? De la acreditación de licitaciones previas, luego lo comentamos. Vale, luego respecto a lo que estábamos comentando, luego identificar el tipo de entidad, en este caso a los que están aplicando nuestros competidores, ¿no? Porque quizás si nosotros estamos segmentando pues, por tipo de entidad o por determinados adjudicadores, ¿no? Pues también nos sirve para identificar nuestros competidores qué están haciendo y cómo nos interesa a nosotros pues, eso, tenerlo en cuenta o no, para incorporarlo en nuestra estrategia. Luego la media de competidores y bajas, esto nos interesa sobre todo cuando estamos preparando una licitación, ¿no? Que nos interesa pues anticipar esos posibles concurrentes, esa posible concurrencia, ¿no? Saber si va a haber potencialmente más o menos competidores y qué bajas van a poder aplicar. Y luego también tener esa información de la evolución, en este caso, ¿no? De los comportamientos de nuestros competidores, pues por meses, etcétera, con el detalle de lo que hemos visto, ¿no? Que podemos explorar en el informe. Luego, también como hemos visto, cuando identificamos el detalle de un competidor en concreto, ¿no? Podemos ver todo el histórico de sus bajas, el índice de éxito, ¿no? Respecto a lo que han ganado o han perdido, y eso también nos puede ser de utilidad y de interés, ¿no? También respecto a esas posibles estrategias o también entender por qué han ganado unos u otros, ¿no? En este caso podríamos acceder al detalle de esas licitaciones y analizar las actas de valoración, bien sea explorando directamente las actas de valoración en el visor, que ahora lo veremos, o bien preguntándole al asistente, ¿no? En este caso, preguntar respecto a esas actas de valoración. Y lo mismo en este caso cuando estamos analizando un competidor en concreto, ¿no? Analizar, pues eso, las CPVs que está utilizando, el objeto, las posibles palabras clave que se nos estén escapando en nuestras búsquedas, pues puede ser interesante. Vale, en este caso vamos a otro caso de uso. Hemos visto ya cómo monitorizar, en este caso, a nuestros competidores, cómo ver el detalle, luego explorar el informe de nuestro competidor. Y aquí en este caso, ¿no? Si estábamos analizando el informe de un competidor en concreto, pues nos podemos ir a ver lo que comentábamos, ¿no? En este caso, tanto la evolución de la concurrencia como los principales adjudicadores de ese competidor, los CPVs que está utilizando para identificarlo, en este caso, si nuestras búsquedas los tenemos en el radar o no, y también en este caso, ¿no? Cuáles son los importes mínimos, máximos, medios, medianos de presupuestos y también de los descuentos que están aplicando, en este caso también ordenados por fecha, y podemos entrar en el detalle de cualquiera de estas licitaciones para explorar pues, en detalle, por ejemplo, el decreto de adjudicación, cualquier aspecto que nos interese, lo podemos explorar en este caso en el visor y identificar pues, bueno, aspectos que tienen que ver, ¿no? Pues con el motivo en este caso de por qué ese adjudicador ha sido ganador o no. En este caso podemos hacer cualquier anotación respecto a tenerla asociada luego a las licitaciones a las que nos habíamos presentado y comentarlo incluso con cualquier compañero, ¿no? Revisa esto de los puntos, bla, bla, bla. Y así, ¿no? Tenemos toda esa información de las anotaciones respecto a las distintas actas de valoración. Si en lugar de hacer una exploración manual queremos preguntarle al asistente, podemos abrirle al asistente y hacerle preguntas, ¿no? Hazme el resumen. En este caso, el documento pues tampoco era el más preciso, ¿no? Porque era directamente el de contratación, no habíamos abierto el de acta de valoración, pero en cualquier caso, ¿no? El asistente nos puede servir para estos casos. ¿Qué más? Vamos a ver otros casos de uso que nos pueden interesar en este caso. El caso que comentábamos, ¿no? En este caso lo que hacemos es un análisis de un adjudicador en concreto con un proveedor, ¿no? Un competidor nuestro para ver todos esos contratos que ha ido ganando ese competidor
con este proveedor, con este adjudicador, ¿no? En este caso vemos claramente, ¿no? Pues hay contrato de 2022, luego de 2023, luego de 2024, todos ellos menores, un importe similar, y luego finalmente en 2024, ¿no? Negociado sin publicidad. Ese es un caso, ¿no? Que habíamos comentado, en el que ese análisis, ¿no? De contratos que van a finalizar, etcétera, pues tendría sentido, ¿no? Para, en este caso, intentar corregir o dar respuesta también a esta estrategia de identificación de oportunidades. ¿Qué más? Si en este caso podríamos hacer el análisis también, pues, ¿qué pasa con este proveedor en procedimientos abiertos? No en esta estrategia de contratos menores y luego y luego negociados, etcétera, sino qué pasa en los abiertos. Podemos ver el detalle de esos contratos, podemos ver el informe en detalle de esos procedimientos abiertos, ¿no? Incluso cuál es la concurrencia que está teniendo en estos abiertos, también en este caso, por ejemplo, pues por año. Pues, hay una tendencia a que cada vez más, ¿no? Hay más competidores. Esto también en función del segmento de mercado, ¿no? Pues puede ser que haya menos competidores pues por cuestiones de mercado, ¿no? Que es una prestación muy específica, etcétera, o por otras razones. Entonces también es interesante saberlo y analizarlo. Y luego en este caso concreto, pues también cuáles son los otros, en este caso, competidores, ¿no? Que están compitiendo con este proveedor. Pues en este caso podríamos analizar ese índice de éxito, ¿no? De este competidor para identificarlo. Más aspectos que pueden ser de interés y que nos pueden ayudar en este caso a aprender de nuestros competidores. Hemos comentado el tema de las actas de valoración, de los pliegos, ¿no? En este caso, igual que teníamos, pues eso, el resumen de los distintos pliegos en el que podemos observar, pues, ventajas competitivas, ¿no? Que puedan tener nuestros competidores respecto a nosotros, pues porque hay determinada prestación, ¿no? En el pliego técnico o en el administrativo que hemos observado, por ejemplo, en las actas de valoración. Podemos identificar aquí en los pliegos pues cómo se estaba requiriendo esa prestación. Ahora, pues haciéndolo rápido no es tan sencillo, ¿no? Pero imaginad, por ejemplo, no sé si veo aquí nada muy específico. Navegación por voz, ¿no? Imaginad que este es un aspecto que puede ser, ¿no? Disruptivo en este caso, ¿no? Una ventaja competitiva de este competidor y me interesa buscarlo directamente en otras licitaciones. Me voy a fijar, por ejemplo, en el CPV, paquetes de software de contratación de chatbots, ¿no? Pues directamente me voy aquí en documentos, le indico navegación por voz y lo que me va a permitir esto es hacer una búsqueda directamente en el contenido de los pliegos y de los documentos, no de los metadatos de las licitaciones, sino directamente en los documentos, ¿no? Me puedo incluso filtrar por tipo de documento, en este caso pliegos técnicos. Voy a filtrar, por ejemplo, ¿no? Pues por CPV, paquetes de software y además pues podría filtrar pues, por tipo de contrato, ¿no? De servicios, suministros o lo que sea. En este caso, pues voy a filtrar por ambos, ¿no? Servicios, suministros. Y me va a identificar, ¿no? Distintos, en este caso, pliegos que contengan exactamente esta prestación, etcétera, lo cual me va a identificar pues, otros casos, ¿no? En el que pueda explorar esos pliegos, esa licitación, o si me voy directamente a la licitación, ver pues, esos otros proveedores, ¿no? Que en este caso han ganado y poder ver ese detalle. Por lo tanto, tenemos otras maneras de explorar, no solamente directamente en las licitaciones, sino incluso en los documentos y eso en realidad también esa búsqueda, por ejemplo, en los pliegos nos puede venir bien a veces incluso para identificar prestaciones que a veces quedan ocultas en el objeto del contrato, porque pues ese objeto, esa prestación concreta, ¿no? Esa funcionalidad, un producto, a veces es el nombre de un medicamento, etcétera, no se hace referencia en el objeto y en realidad sí podemos identificarlo por, en este caso, el contenido de los pliegos. Por lo tanto, puede ser otra manera de identificar, ¿no? Esas posibles prestaciones que se nos puedan estar escapando en nuestras búsquedas. Finalmente, aquí comentábamos, ¿no? Esta posibilidad de analizar, pues eso, el análisis de las actas de valoración. Podemos incluso hacer
solamente un subrayado de una parte textual, ¿no? Sino que si nos interesa, pues podemos hacer un subrayado de un croquis o incluso de una parte gráfica, ¿no? de ese pliego, en este caso del acta de valoración, para identificar pues, esos puntos que están ganando, ¿no? Donde se están apoyando para ganar esas licitaciones. Y finalmente, otra manera de usar también esta búsqueda, en este caso de los pliegos, ¿no? de directamente en las referencias, en este caso a competidores, directamente que estén nombrados en las actas de valoración, ¿no? Si queremos incluso identificar, quiero buscar licitaciones en las que se hayan presentado estos dos licitadores, pues puedo buscar el nombre de estos dos, ¿no? En este caso OpenGov y EconSL, pues en todas las licitaciones en las que aparezcan estos en las actas de valoración, ¿no? Esto a veces cuando estás analizando esos posibles comportamientos, ¿no? Que puedan estar apoyándose unos a otros, pues puede ser una manera de identificar esas licitaciones, ¿no? Pues directamente buscando en las actas de valoración, pues esas en las que aparecen ambas empresas. Y este sería un poco el resumen, ¿no? De las partes que hemos visto, ¿no? Cómo podemos identificar nuestros competidores, cómo podemos analizar su comportamiento, posibles patrones, pautas, en este caso también para pues eso, identificar o corregir nuestras propias estrategias de licitación, ¿no? Corregir nuestras alertas, optimizarlas, etcétera. Anticiparnos a esos contratos que van a finalizar, ¿no? Y que corregir esas estrategias, pues poniéndonos en contacto con esos adjudicadores o identificando cómo anticipar esa siguiente licitación que pudiera surgir, ¿no? De esos contratos que finalizan. Analizar el comportamiento de nuestros competidores respecto a las bajas, etcétera, ¿no? A la hora de tomar decisiones informadas respecto a qué baja vamos a realizar, pues tenemos el contexto de qué es lo que están haciendo nuestros competidores en licitaciones similares, ¿no? Por lo tanto, nos apoyamos también en eso. Nos sirve para identificar, ¿no? Esas posibles pues prestaciones que no estamos siguiendo en el radar, o bien porque no teníamos identificados esas palabras clave, esos CPVs o esas prestaciones que quedan ocultas en los pliegos. Por lo tanto, ahí nos sirve para corregir nuestra estrategia de identificación de oportunidades y luego también analizar, en este caso, ¿no? Si hay posibles estrategias de acuerdo o no respecto a pues, quién está ganando lo que ellos están perdiendo, etc. Toda esta información, ¿no? Que nos permite tomar decisiones más informadas, tener mejor contexto, identificar oportunidades que no habíamos identificado y no necesariamente siempre nuestros competidores son simplemente competidores, ¿no? A veces pueden ser aliados en el sentido de, ¿no? Si yo estoy buscando, si yo estoy ofreciendo un servicio, ¿no? Que esta empresa apoya, pues identificar los contratos en los que este proveedor, ¿no? Para un CPV o para un vertical en concreto, ¿no? Por palabras clave, está apoyando, ¿no? Servicio de vídeo actas tal, ¿no? Nuestro producto es complementario a este. Pues identificar, ¿no? Cuáles son los clientes de este proveedor, pues nos viene bien para identificar pues, posibles interesados en nuestro producto. Así que también en este caso no solamente podemos aprender, ¿no? De nuestros competidores, ¿no? Sino también apoyarnos en ellos, ¿no? Para identificar esas posibles pues eso, negocios complementarios que podamos tener con ellos. Y este sería un poco el resumen. No sé si tenéis preguntas, comentarios que queráis compartir para finalizar ya la sesión y luego hacer algunas recomendaciones finales. Mientras compartís preguntas, contesto algunas de las que ya habéis incorporado. En este caso, Álvaro Pérez, ¿no? Comentaba: en no todas las licitaciones que encuentro piden haber participado en otras licitaciones. ¿Se puede mostrar experiencia en el sector si no has participado en ninguna licitación anterior? En este caso no sería una respuesta que se apoye en las cosas que hemos visto, ¿no? De la herramienta, pero en principio los poderes adjudicadores deberían haber previsto, ¿no? La posibilidad de poder acreditar otras maneras de poder acreditar experiencia, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? Pues a través de, ¿cómo se llama esto? De seguros de responsabilidad civil, ¿no? Son posibles
maneras alternativas de acreditar, pues al final, determinadas solvencias, etc. De todas maneras, ello debería estar especificado en los pliegos, también en el momento de hacer preguntas, ¿no? Cuando están habilitadas podéis plantearlas y en cualquier caso es importante siempre hacer el esfuerzo de alguna manera de comunicarlo porque en el caso que no lo hayan previsto, ¿no? Lo puedan incorporar también en futuras licitaciones. Y también recordar en este caso que cuando estáis licitando, ¿no? Podéis apoyaros en solvencias de terceros, en este caso a través de acuerdos legales con terceros. ¿En qué ocasiones y cómo puedo conocer la memoria presentada por un competidor? La información de las ofertas que presentan los licitadores son confidenciales y no tenéis acceso a ellas. La única información que podéis sacar es a través de las actas de valoración, donde ahí sí se especifican a veces detalles, ¿no? Respecto a pues, cómo están cubriendo determinadas prestaciones que eran requisito o que eran aspectos valorables de la licitación. Por lo tanto, analizar las actas de valoración en algunos casos es una muy buena recomendación para aprender a competir mejor en este caso, ¿no? Y aprender que quizás pues, qué aspectos están quizás realizando mejor nuestros competidores o a veces pues les han valorado mejor a pesar de que quizás no necesariamente sean mejores que nosotros, ¿no? En cualquier caso, siempre es una oportunidad de aprender a analizar esas actas. La presentación del PPT la podemos descargar en algún lugar. Os la pasaremos, si queréis, sin problemas, junto al vídeo de la sesión para que la tengáis disponible, así que no os preocupéis por eso. Y luego también los participantes que todavía no tengáis cuenta en la herramienta, recordad que tenéis la posibilidad de generar una cuenta de prueba. Vais a contratos.goberto.es y podéis crear una cuenta de prueba para hacer pruebas, en este caso, del explorador, ¿no? De las búsquedas, etcétera, partes de las que hemos visto. Así que os recomiendo a todos que podáis trastear y probarlo. Nada, muchas gracias a todos por la participación. No sé si hay alguna pregunta más que queráis comentar, algún aspecto que quizás hayamos pasado demasiado deprisa o demasiado por encima, que queráis profundizar, o también propuestas que queráis que tomemos en cuenta para próximos talleres, ¿no? Para profundizar sobre algunos aspectos, pues comentarlo ahora en el chat y si no, en el correo electrónico cuando os mandemos, en este caso, el resultado, pues podéis respondernos para cualquier, profundizar en cualquier aspecto o tema. Muchas gracias. No sé si hay nuevas preguntas y si no, cerraremos la sesión puntualmente. Hay una mano levantada. A ver, comenta, Aya. Puedes escribir en preguntas y respuestas tu pregunta. Vale, veo que hay una pregunta nueva. ¿Qué base de datos tenéis en el software? ¿Desde qué año se pueden ver las licitaciones? Con la prueba gratis veo hasta 12 meses. Gracias. Sí, esto en función de los planes tenéis acceso a más histórico o menos. En este caso tenemos todos los años de las plataformas de contratación. Además, las plataformas, como sabéis, borran los datos cada X año y nosotros en realidad conservamos todos los datos, tanto de los datos de las licitaciones como los documentos, así que vais a poder acceder a todo lo histórico. Efectivamente, en la prueba gratuita pues está limitado a los 12 meses, pero podéis acceder con otros planes a mayor análisis. Y ¿cómo puedo presentar una impugnación si no conozco lo que el competidor ha presentado? Si en este caso, básicamente, podéis presentar impugnaciones o recursos en función de los resultados de las distintas actas de valoración de las mesas. Pues, por ejemplo, pues cuando ha habido una baja normal, etcétera, o distintos casos, podréis presentarlo. Pero básicamente la información es la que se os da. No tendréis acceso a otra información a no ser que la pidáis, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, que solicitéis pues la información, sí que en este caso el órgano os puede dar acceso a consultar las ofertas, la parte que no se haya definido como confidencial, entonces hay que solicitarlo. La pregunta era de Óscar, disculpa. Vale, creo que más o menos hemos respondido a todas las preguntas. No sé si hay alguna más última. Entiendo que no. Muchísimas gracias a todos y nada, espero profundizar en próximos talleres y os animo a todos a que compartáis un poco también vuestras inquietudes o ideas, etcétera, porque al final, pues eso,
ayudarnos mutuamente a identificar, ¿no?, cómo mejorar, en este caso, la posibilidad de competir mejor, de identificar mejor oportunidades y de, al final, aprender todos de lo que podemos hacer unos y otros. Muchas gracias a todos y nada, nos compartimos los resultados en la newsletter. Un saludo. Hasta la próxima.